Buenas tardes a todos y todas las presentes. Les doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema Estrategias creativas en la intervención clínica con adolescentes. El docente que impartirá la presente sesión es Francisco Morales, psicólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, FES Zaragoza, maestría en Ciencias de la Familia, especialización en terapia familiar, terapia narrativa, terapia infantil, terapia en casos de abuso sexual, entre otros. A continuación, vamos a dar inicio a la presentación del docente. Una vez que ésta termine, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el curso llamado Principios Terapéuticos para crear conversaciones clínicas centradas en soluciones con adolescentes, que tendrá sus sesiones en vivo los días 16 y 17 de este mes. Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, ser profesionales del área de la salud y educación o estudiantes de último año de formación interesados en la temática. Y segundo, el sorteo que se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, por lo que los y las invito a participar hasta el final, y así todas y todos tengan la oportunidad de ganar el cupo que se sorteará. Para las y los que estén interesados, quedan todos y todas invitadas a nuestra página web, en donde están los seminarios que hemos hecho anteriormente, para que puedan verlos si es de su interés. Y también se subirá la charla del día de hoy en www.adipa.cl/seminarios. Finalmente, comentarles que al final de la sesión del día de hoy se les enviará un link a través del chat para que puedan optar por un certificado de participación a este seminario, en donde tendrán que rellenar sus datos personales y se les enviará automáticamente su correo. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Francisco para que inicie la exposición del día de hoy. Muchísimas gracias, Daniel. Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Es para mí un honor tener la oportunidad de estar en este espacio, compartiendo algunas ideas, sobre todo con lo que tiene que ver con el trabajo con adolescentes. La verdad me siento muy feliz de conocerles, de poder tener esta oportunidad para hablar de algunos métodos terapéuticos que de alguna manera pueden sernos útiles cuando trabajamos con esta población y sobre todo cuando queremos enfocarnos desde un trabajo centrado en los recursos, en las habilidades, en las capacidades y en las potencialidades que guardan cada uno de las adolescencias, ¿no? Entonces, verdaderamente me siento muy honrado y pues vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, que pues tiene como motivo, objetivo, poder ampliar las formas de intervención que tenemos en esta dimensión que tiene que ver con los adolescentes. Para ello, pues voy a compartir mi pantalla para poder presentar unas diapositivas. Y en este sentido, por favor, confírmame si se pueden ver bien mis diapositivas y si me escuchan de manera clara y correcta. ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí, Sí, se escucha sí, se bien. ve y se escucha bien. Sí, se Perfecto. escucha bien. Muchísimas gracias. Y bueno, Escuchamos pues perfecto y se ve perfecta la diapositiva. perfecto. Muchísimas gracias. Entonces vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy. Y como les decía, la meta es poder ampliar nuestro repertorio clínico cuando trabajamos con las adolescencias. En este sentido, he dividido esta sesión para poder hablar en dos niveles. La primera es poder hablar un poco acerca de la adolescencia. En este sentido, poder tomar algunos elementos fundamentales de esta etapa de desarrollo, que todos sabemos que es una de las más significativas que los seres humanos podemos cursar y que va a implicar diferentes cambios, tanto en las dimensiones físicas, sociales, emocionales y psicológicas de las personas, siendo pues una etapa fundamental para la reorganización y creación de la identidad de todos los seres humanos. Entonces, sabemos que esta instancia es sumamente relevante y que también trae enormes desafíos, tanto para quienes cursan esta etapa de vida, como también para las personas que están a su alrededor. Entonces, la idea es que nosotros podamos llevarnos elementos prácticos que nos puedan ayudar a acompañar a los adolescentes y a sus familias en este trámite de desarrollo y conformación de sus. Entonces, en este punto, pues vamos a ir iniciando. Y creo que una primera parte importante cuando nosotros estamos hablando de las adolescencias es poder definir a qué nos referimos con esta etapa de desarrollo. Esta etapa de desarrollo
seguramente podemos encontrar muchas definiciones acerca de esta dimensión. Sin embargo, para fines de la presentación he querido utilizar esta, la cual define la adolescencia como un periodo de desarrollo biológico, psicológico, sexual y social que se va a dar inmediatamente posterior a la niñez y que va a comenzar en la pubertad. Hay distintos teóricos que definen distintos rangos de duración de esta etapa y bueno, en este sentido podemos encontrar tanto opiniones médicas como psicológicas al respecto de esto, pero generalmente la van a enmarcar en un inicio cerca de los 13 años y en una finalización a partir de los 20. Entonces, esta definición la quise tomar porque finalmente puntúa elementos que nosotros tenemos que tener muy claros sobre los niveles en los cuales tenemos que prestar atención cuando trabajamos con adolescentes, que precisamente tiene que ver con estas partes de cambio, ¿no? Estar muy atentos cómo los adolescentes van cursando los cambios biológicos, psicológicos y sexuales y sociales que de alguna manera implica esta etapa de desarrollo. Entonces, en este sentido, pues es importante definir algunas características que van a acompañar a esta etapa. Básicamente, podemos hablar que cuando los adolescentes entran o las personas entramos a esta etapa de desarrollo, pues vamos a encontrarnos con distintas transformaciones corporales. Este tema de la transformación corporal es muy importante que nosotros la tengamos atentos, porque en esta dimensión se van a crear esquemas que finalmente van a ser novedosos, van a ser desafiantes para las personas que de alguna manera están entrando a esta etapa, ya que no solamente implica pues las transformaciones físicas que todos conocemos, como lo que puede ser el despertar sexual, el engrosamiento de la voz, el aparecimiento de ciertos cambios en el olor corporal, etcétera, sino que también esta etapa particular de transformación física va a conllevar cambios importantes a nivel psíquico. Y esto tiene que ver con cómo los adolescentes experimentan estas nuevas sensaciones con los cuales están empezando a eh, encontrarse, valga la redundancia ahí, ya que finalmente cada cambio físico que nosotros experimentamos también va a conllevar cambios en la relación con nosotros mismos, va a conllevar cambios en la creación de nuevos vínculos, va a implicar nuevas relaciones y también, pues en este sentido, nuevos lugares en el tema de la socialización. Y esto es muy importante verificarlos cuando hablamos de adolescencia, cómo ellos viven estas transformaciones, cómo ellos viven la parte del despertar sexual, cómo ellos viven la parte de su cambio de olor corporal, cómo ellos viven esta transición, ¿no? de, de vida ante todos los elementos y desafíos que conlleva la transformación física. Sin embargo, no es lo único que va a caracterizar esta etapa. También vamos a tener otros elementos como una reorganización estructural que se va a dar tanto a nivel cerebral como a nivel relacional. En este sentido, podemos decir que cuando entramos a esta etapa de desarrollo, las personas empiezan a ocupar un lugar distinto respecto a sus vínculos. Y este lugar distinto en sus vínculos les va a llevar a tomar distintos roles de los que habían tenido en la parte de la niñez. Aquí podríamos destacar, por ejemplo, cambios a nivel familiar, en donde el adolescente empieza a ocupar otra posición, ya que de alguna manera empieza a haber un aspecto de nuevas responsabilidades y demandas en el cuerpo familiar, como también se empieza a ver una etapa de desapego, que es importante en esta dimensión. En este sentido, cuando el niño pasa a ser adolescente, se le van a dar nuevas exigencias y es importante sobre todo saber cómo el adolescente, en este sentido, está respondiendo a estas nuevas labores, nuevas demandas que sus contextos relacionales le están poniendo, ¿no? Entonces, es importante ver y checar esto. A su vez, también empieza a haber nuevo posicionamiento, por ejemplo, en búsqueda de grupos de pertenencia y de referencia, que es algo fundamental en la transformación y conformación del ser.
En este sentido, el adolescente va a estar buscando grupos en donde pueda identificar valores, donde pueda identificar nuevas creencias, donde pueda identificar aspectos que van a ser fundamentales para la conformación de su identidad. Entonces, en este punto también es importante saber con qué vínculos se está estableciendo, qué tan fácil está haciendo entrar en estos nuevos grupos de relación y también, sobre todo, cuáles son las demandas que de alguna manera estos grupos están poniendo en su participación para el adolescente. De igual forma, pues vamos a tener elementos que tienen que ver con el ámbito personal, ya que en el ámbito de la adolescencia se va a ver una reorganización con respecto a los esquemas que se habían formado en la niñez y los nuevos esquemas que se están aprendiendo en sus grupos de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el adolescente en esta etapa va a ir cuestionando algunas cosas que se le enseñaron en la niñez, va a ir cuestionando algunos elementos que se había dado en sus primeros momentos de socialización y a su vez también va a ir aprendiendo otros. Y este proceso es importante tenerlos pendientes para saber cómo está integrando estas viejas historias, estos elementos de la niñez con lo nuevo que va aprendiendo. Finalmente, cómo se están integrando para crear una narrativa que de alguna manera le permita a él empezar a diseñar su construcción de identidad. Ver cómo se están dando estos elementos van a ser fundamentales. Y a su vez, pues también tenemos elementos que tienen que ver con el diseño de proyectos futuros, que en este sentido es también una parte fundamental de lo que nosotros vamos a estar al pendiente cuando trabajamos con la adolescencia. Ellos cómo van dirigiendo este proyecto de profesionalización, cómo van dirigiendo su proyecto de convertirse en adultos, cómo van creando metas acerca de lo que de alguna manera va a ser su objetivo de vida, cómo ellos van teniendo información acerca también de habilidades sociales, que tan bien o mal se le está dando este proceso, de saberse vincular con los demás, de saber llevar las relaciones de pareja, cómo se van integrando en sí mismas estas nuevas experiencias. Entonces, es importante que cuando trabajamos con las adolescencias, estemos muy al pendiente de todos estos elementos que van a caracterizar esta etapa de vida. Porque cada uno de estos cambios, cada una de estas nuevas experiencias va a provocar en la persona, como en su contexto, ciertos niveles de estrés que generalmente son los que los pueden llevar a la cuestión de la consulta. Entonces, es importante tener este elemento. Las transformaciones corporales, los elementos de elaboración de símbolos de estos cambios, las nuevas relaciones y sobre todo los elementos que implican los nuevos vínculos que van generando, el proceso de creación de identidad y sobre todo cómo se van adentrando ellos a la cuestión de las demandas sociales del contexto histórico en el cual están viviendo. Mirar cómo se está dando este proceso. A su vez, también tendríamos que considerar los elementos sociales que acompañan el tema de las adolescencias. ¿A qué me refiero con esto? Si bien la adolescencia es una etapa de desarrollo que tiene muchos elementos ligados a la cuestión biológica, también tenemos que ver que la etapa de la adolescencia también es una construcción social, es una construcción relacional. Por tanto, cuando nosotros miremos la adolescencia, es importante que no la miremos como una categoría cerrada, sino que miremos a cada adolescente como alguien único, que el cual va a tener experiencias singulares y que el proceso de vivencia de cómo cursa esta etapa de desarrollo va a estar mucho en función de los vínculos relacionales en las cuales está inmerso en su contexto. De hecho, podríamos decir que la adolescencia está dependiendo de toda la construcción relacional en la cual el adolescente participa. Entonces, en este sentido, podemos destacar variables importantes a checar, como los grupos de pertenencia, el grupo familiar, el grupo social,
e inclusive también aspectos relacionados con el género, porque todos estos elementos van a ser mediacionales a la forma en cómo él está viviendo los cambios biológicos que implica esta etapa de desarrollo. Entonces, es importante mirar cómo el adolescente entiende cómo se le está definiendo como adolescente, cómo está siendo construida históricamente esta etapa de vida, en donde van a influir distintos factores que van a ser factores económicos, políticos, que van a ser experiencias de vida, como también aspectos histórico-culturales del momento en el cual él está cursando en esta etapa. En este sentido, pues podemos citar algunas influencias que son importantes hoy en día en cómo las adolescentes se experimentan, por ejemplo, como el tema de la globalización. La globalización tiene una fuerte influencia en cómo se vive la adolescencia. Por ejemplo, el acceso a la información tan fácilmente, el entorno globalizado que de alguna manera favorece ciertas conductas y comportamientos de consumo, como también las múltiples exigencias de respuesta inmediata que se le implican a adolescentes en relación a la productividad y sobre todo la exigencia de toma de decisiones rápidas en cuestiones de construcción de su proyecto de vida. Entonces, todas estas variables son importantes, porque, por ejemplo, si hablamos del entorno político, social y económico, estos elementos van a afectar directamente, por ejemplo, el tiempo de dedicación que los padres tienen hacia sus hijos, también van a afectar qué tanto se emplea la autoridad en las familias, cómo se ejerce la autoridad en las familias, van a afectar la calidad de los lazos, el tipo de contención que de alguna forma los padres pueden hacer hacia con sus hijos, los asesoramientos que puedan recibir y sobre todo también los tipos de vínculos y aceptación de las opiniones del adolescente en el cuerpo familiar. Entonces, como decía Bronfenbrenner, es importante no solamente mirar el desarrollo como una etapa aislada, sino vinculada a su entorno, en donde pues tenemos diferentes niveles de recursión en esta visión, como puede ser mirar la parte individual, que serían las características propias del adolescente, los microsistemas que tienen que ver con la familia, la escuela, la comunidad, cómo estos lazos están influenciando la parte individual. Tendríamos que ver los mesosistemas, que es un puente entre estos y los sistemas económicos de trabajo y condiciones laboral, y también los macrosistemas, que son todas estas creencias sociales que de alguna manera imperan en un contexto. Inclusive también tendríamos que mirar una etapa mayor que es el cronosistema, porque no es lo mismo ser adolescente, por ejemplo, en pandemia, a haber sido adolescente antes de pandemia y obviamente posteriormente también cambiarán significados. Entonces, estos dos elementos los quise poner porque finalmente tanto los elementos sociales como los propios de la etapa de desarrollo van a generar una serie de efectos en el propio adolescente, que generalmente tiene que ver con el estrés que de alguna manera implica estos desafíos, los cuales pueden llevar a que se vivan diferentes consecuencias, que generalmente estas consecuencias son los que los hacen venir a nuestras consultas. En este sentido, podemos decir que la adolescencia va a tener diferentes implicaciones que van a generar distintos problemas que generalmente los adolescentes nos comentan en sesión. Por ejemplo, uno de los temas más comunes llevados por los adolescentes a terapia es esta forma o esta duda de saber manejar sus relaciones. Cómo poder llevar una relación de pareja, por ejemplo. Cómo establecer límites en esta misma relación. Cómo poder saber, ¿no? Mediar este campo amoroso, ¿no? Cuáles son las mejores formas de poder llevar una vida amorosa satisfactoria, cómo lidiar con las rupturas. Elementos de implicación relacional generalmente son parte de los elementos que nos hacen consultar o que hacen consultar al adolescente. Otros elementos, pues, son los sentimientos de rechazo, que también implican una fuerte
demanda dentro de los motivos de consulta por los cuales los adolescentes vienen a terapia. Pero sobre todo, una de las dimensiones más importantes que hace que los adolescentes vengan a terapia es el problema del manejo emocional. Es decir, esta forma, estas reacciones emocionales que ocurren en mi cuerpo producto de estos cambios y que de alguna manera no logro identificar, no logro saber gestionar y que en este sentido empiezan a traer múltiples complicaciones en las esferas en las cuales ellos participan. De hecho, vamos a ver que los adolescentes suelen llegar con reacciones emocionales bastante intensas, producto precisamente, como les decía, de estas circunstancias de vida que están cursando. Entonces, esto va a ser un tema sumamente importante a trabajar en terapia, saber cómo acompañar al adolescente, cómo generar un contexto que le permita a esta persona, una, sentirse contenido, dos, sentirse validado, tres, sentirse guiado, pero sobre todo que pueda él identificar, explorar y aprender a regular estos estados emocionales. Entonces, el día de hoy yo voy a tomar esta ruta, poder dar algunas ideas sobre cómo trabajar las cuestiones emocionales que de alguna forma los adolescentes están experimentando. Y en este sentido, quiero decir que cuando nosotros hablamos de la dimensión emocional en la adolescencia, podemos destacar dos enfoques en los cuales generalmente se afronta la reactividad emocional que los adolescentes pueden presentar. Y en este sentido, el primer enfoque, que generalmente es el más común, es intentar solucionar la dificultad emocional que los adolescentes presentan a través del control y el castigo. Generalmente, cuando los adolescentes empiezan a vivir estas fluctuaciones emocionales, el contexto relacional intenta contener al adolescente por medio de buscar controlar su comportamiento. Y esto lo hace a través de repetirle constantemente y de forma enérgica al adolescente lo que debería hacer, lo que debería estar como realizando en términos de acciones buenas para el contexto o inclusive a partir de múltiples castigos, que en este sentido omiten una parte fundamental que tiene que ver con la experiencia subjetiva que implica toda reacción emocional. Sabemos que detrás de toda activación emocional siempre va a haber una activación mental. Hay una serie de procesos que de alguna manera impulsan y sostienen las emociones, tales como pueden ser los significados, los sentires, los pensamientos. Y en este sentido, las acciones son producto de precisamente estos marcos de referencia, de estos marcos de interpretación, y no solamente van a estar guiadas por una expresión hormonal o por la susceptibilidad que puede ser producto de esta etapa de vida. Sin embargo, cuando se trabaja bajo un enfoque de castigo y control, en este sentido se omite esta parte fundamental, que es poder entender la experiencia mental que el adolescente está teniendo. Y en este sentido, se trabaja desde algo que me gusta denominar como una visión física de los problemas. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente los padres, los docentes y las personas que están alrededor del adolescente, inclusive algunos terapeutas, solamente buscan controlar el comportamiento del menor. Básicamente se la pasan sermoneando, guiando, regañando y sobre todo siendo muy directivos en que el adolescente aprenda a controlar sus actos. Y esto generalmente le enseña a la persona que recibe esto que lo único que de alguna forma los demás ven de él son sus defectos
y que de alguna forma no es una buena persona, que es una persona que no sabe manejarse, que es una persona que de alguna forma no sabe controlarse y que por tanto solamente va a ser rechazada por su contexto. Esto, este enfoque de control y castigo, creo que es algo que tendríamos que evitar. Porque cuando nosotros buscamos que los adolescentes puedan entender mejor esta etapa, puedan cursarla de mejor manera, es importante ayudarles a mirar los aspectos mentales detrás de cada activación emocional. Y en este sentido, ¿esto qué va a implicar? Va a implicar que una de las cosas principales que se debe trabajar tanto en la niñez como en esta etapa es el poder transmitir, enseñar a los adolescentes que toda acción, como las emociones, van a estar guiadas por su experiencia subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber pensamientos, creencias, pero no solamente esto, sino también sueños, esperanzas y valores que van a sostener este estado psicológico en el adolescente. Entonces, podríamos decir que en lugar de trabajar en solamente el control del comportamiento, deberíamos enfocarnos en trabajar una habilidad sumamente importante para la inteligencia emocional, que esta habilidad es denominada como el Mansai, que es básicamente la capacidad de poderse observar a uno mismo, poder observarse así, entender las emociones, las sensaciones, los pensamientos que de alguna manera aparecen en mí y en este entendimiento poder discernir qué lugar pueden ocupar en mi experiencia. Cuando uno enseña esta habilidad a los niños, pueden aprender de manera más eficiente, pueden aprender de una manera más eficaz el cómo regular su comportamiento. Ahora bien, para poder entender un poco más esto del Mansai, me gustaría que pongamos una situación que pueda servir de ejemplo. Y en este sentido, digamos que tenemos una familia en donde el adolescente tiene un hermano menor de 3 o 4 años y este tiene un juguete, a lo que el adolescente se acerca a su hermano menor y se lo quita, consiguiendo que el niño pequeño se ponga a llorar. Si nosotros abordáramos esta situación, si la intentáramos solucionar desde un enfoque basado en el control y en el castigo, lo que los padres o las personas cercanas al adolescente harían es decirle lo siguiente: no deberías haber hecho eso, has estado muy mal. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué no eres un buen chico? ¿Te gusta a ti sacarme canas verdes? Vete a tu habitación, estás castigado hasta el momento. Eso sería desde un enfoque del control, desde un enfoque del castigo. Sin embargo, si nosotros quisiéramos abordar esta situación desde otra manera, por ejemplo, desde un enfoque, desde el man size, lo que buscaríamos sería algo muy diferente. Y lo que nuestra tarea sería es que el adolescente pudiera comprender qué pasaba por su mente en ese momento que le ha quitado el juguete a su hermano. Porque la acción debe a toda una serie de experiencias subjetivas que son importantes poder revisar. Poder revisar esos pensamientos, esos sentimientos que de alguna manera lo llevaron a realizar este acto. Entonces, si los padres intentaran trabajarlo, si las personas cercanas al adolescente intentaran trabajar este evento desde la habilidad del mindset, algo que podrían decirles algo así como: espera un momento, ¿qué has sentido al quitarle el juguete a tu hermano? Esto posiblemente despertaría la sorpresa del adolescente, ¿no? Como de, ¿cómo es eso?
¿A qué te refieres como qué sentido? Y en este punto, en vez de que los padres castiguen directamente la acción, se invita a usar la pregunta para poder juntos explorar y entender qué estaba pasando internamente en el adolescente que lo llevó a realizar esta acción. ¿Qué le estaba diciendo su mente en este momento? ¿Qué estaba pasando por su cabeza en ese instante? ¿Qué imágenes habían aparecido que de alguna manera le invitaron a quitarle el juguete a su hermano? Y en este sentido, este tipo de acciones, este tipo de interacciones, las llamamos diálogos reflexivos, que invitan precisamente a tanto los padres, docentes, terapeutas, como a los adolescentes a explorar ese mundo interno con la finalidad de comprenderlo. Si en este sentido hacen esta pregunta de ¿qué te ha llevado a hacer esto? Y el adolescente le dice, pues es que solamente quería hacerlo. Los padres pueden seguir explorando, el terapeuta podría seguir explorando, el docente podría seguir explorando, como decir, ok, querías hacerlo, pero ¿qué sentimiento te ha llevado a querer hacerlo? Háblame un poco más acerca de eso. Y esto finalmente puede hacer descubrir aspectos que de alguna manera estaban presentes, pero no eran tan fácil para el adolescente tenerlos en conciencia, como por ejemplo el hecho de poder tener celos al que sus padres estén pasando más tiempo con su hermano menor precisamente porque es pequeño. Entonces, podría decir el adolescente eso, me siento muy mal porque tú y papá están prestando más atención a mi hermano que a mí. Entonces, esto es una habilidad importante, porque si el adolescente empieza a verbalizar el motivo de las acciones, empieza a explorarse a sí mismo, empieza a ponerle nombre a esta experiencia y al ponerle nombre puede hacer que ésta sea más trabajable, puede hacer que ésta pueda ponerse en análisis, pues se ponga en reflexión y sobre todo le va a permitir al adolescente tomar decisiones sobre estos aspectos. Por tanto, con este tipo de acciones, podemos ayudar a los adolescentes a que aprendan que toda acción, que todo sentimiento, que todo cambio físico que están viviendo, le provoca algo en su mente y que ese algo que le provoca puede llevarlos por caminos que son favorables, valiosos para ellos, como también puede llevarlos por caminos que a lo mejor no son tan adecuados para sus objetivos que ellos tienen en su vida. Entonces, trabajar el diálogo reflexivo, trabajar bajo el mindset, permite que, una, ayudemos a los adolescentes a aprender a comunicar a otras personas que sienten. Dos, les permite conocerse a sí mismo. Y tres, permite que también los elementos o las personas que están en su medio relacional se vuelvan una fuente de conocimiento y también de refugio de conexión ante todas estas adversidades, desafíos y situaciones que puedan pasar. Y no solamente los pueda ver como fuentes de castigo. Entonces, creo que esta parte de cómo enfocamos el trabajo, cómo entendemos las situaciones que a los adolescentes les pasa, va a ser fundamental para ellos. Como bien lo ponen aquí, ayudar a mentalizar, ayudar a conocer su mundo interno. No sé si hasta el momento hay alguna duda, pregunta. ¿Va haciendo sentido esto que les comento? Buenas tardes, profesor. Sí, me va haciendo sentido, porque yo tengo hijos adolescentes y yo he tenido esa técnica con ellos para educarlos. Ujú. Ujú. Yo no sabía cómo se llamaba, pero ahora yo siempre he sido así, no he sido la del castigo, no siempre he llevado a que ellos se conozcan y piensen qué es lo que por qué actúan así, qué les molesta. Entonces, todo lo que usted está hablando ahora a mí me queda más que claro. ¿Mm? Hola, Francisco, yo también puedo decir lo mismo, me gusta las técnicas, sí las aplico, he sido más madre psicóloga que madre castigadora y eso me parece bueno, el diálogo. Perfecto. El diálogo de la reflexión, y si sintamos a Tom Anderson y a Harley, siempre que invitemos al diálogo con alguien, Ujú. el mundo se va a expandir y van a aparecer alternativas.
Jalín tenía una frase que a mí me encanta, que él decía algo así: tal vez no tenga todas las respuestas, pero siempre estoy dispuesto a hablar sobre tus preguntas para poder construir caminos. Y creo que precisamente el ayudar a las personas a reflexionar, a reconectar con ellos mismos, va a abrir puertas a múltiples posibilidades. Más adelante les voy a dar algunas herramientas más sobre cómo esto puede ser aplicable a terapia. Pero quería como poner este enfoque, porque la adolescencia se comprende de muchas formas, generalmente negativas. Y generalmente en esta comprensión negativa, pues se busca, ¿no? Como combatir de forma de control, se busca como en forma de contención, ¿no? Que el adolescente de alguna forma no se descarrile por todas estas preconcepciones que tenemos al respecto. Pero si nosotros cambiamos un poco la actitud y cambiamos un poco el foco, creo que podemos generar muchos elementos de los cuales iré hablando más adelante. Entonces, por ahí había otras participaciones. Me parece que Samuel levantó la mano y después Natalia. Sí, Francisco, me parece bastante interesante en que ya sea dentro del grupo familiar, dentro del entorno social, comunitario, educacional, que nosotros podamos entender que el adolescente tiene un mundo que está experimentando, que está pasando por procesos de cambio, no solamente neurológicos, fisiológicos, psicológicos, sino que es un mundo que está incorporando experiencias de vida. Y obviamente tú le das un enfoque bastante sistémico y que es obviamente lo que nosotros debemos hacer como especialistas dentro del área. Poder conectar todas, saber que somos complejos, ¿no? Y estamos conectados con una serie de elementos variables que finalmente toda la conjunción del cuadro es lo que construye nuestro ser. Entonces, cuando nosotros miramos todos estos elementos, podemos plantear desde qué camino sería más fácil realizar la intervención y sobre eso generar un cambio que sea posibilitador para las personas. La parte de mantener la visión sistémica creo que siempre va a ser importante, como bien lo menciona Samuel. Muchas gracias. Natalia, Fabi, si gustan, continuamos con un poquito más. ¿Aló? ¿Se Natalia. escucha? Sí, adelante, yo te Sí. escucho. Sí. Eh, Francisco, una consulta. Bueno, con respecto a adolescentes, en mi experiencia, siempre he querido saber cómo abordar, digamos, como este proceso de mindset con chicos que tengan como trastornos negativistas desafiantes, que yo en el momento no me ha tocado en mi experiencia, pero ¿cómo se abordaría, digamos, con estas conductas que son como un poco más desafiantes de abordar? Fíjate que es algo bien interesante esto que mencionas y preguntas, porque cuando nosotros pensamos y conectamos la acción con lo mental, y en este sentido entendemos que todo acto siempre va a estar en función de marcos de referencia y que por tanto esos actos van a cuidar aquellos elementos que de alguna forma están en el mundo interpretativo del chico, podemos pensar sobre qué es aquello que el adolescente está cuidando con su acción. En este caso, el desafío a la autoridad. ¿A qué lo refiero con esto? Si nosotros recordamos aquellos principios transversales de la terapia, hay un principio fundamental cuando hablamos de comportamientos violentos, de choque y sobre todo muy disruptivos o inclusive de choque, ¿no? Vamos a ponerlo así. Y este principio es: todos estos comportamientos generalmente parten de aspectos de dolor emocional, son aspectos de protección. Y si esto lo aunamos bajo un proceso que Eric Brinfield refiere como identificación proyectiva, vamos a tener un mayor marco al respecto. ¿A qué me refiero bajo el concepto de identificación proyectiva? Los adolescentes te van a dejar a ti sentir qué es aquello que ellos están pasando en su vida. Si alguno de ustedes ya trabaja con adolescentes y en algún momento ha experimentado ese sentimiento a lo mejor de frustración, puede ser de enojo,
depresión, ¿no? O también de esta parte de sentir de impotencia inclusive. Si en algún momento se han dado cuenta que están sintiendo eso, déjenme decirle que ese sentimiento que están ustedes experimentando es lo que el adolescente está viviendo en su vida. A esto se refiere el proceso de identificación proyectiva. Que él a través de sus acciones, a través de todos estos elementos que trae consigo a terapia, te hace vivir un poco de lo que él está sintiendo en sus contextos relacionales. Y una vez que nosotros podemos experimentar esta sensación de frustración, de impotencia, de inclusive furia o enojo, podemos convertir estas sensaciones en preguntas, convertirlas en exploraciones, convertir esto en formas o tareas que permitan la expresión. Entonces, si yo pienso en la parte del negativismo desafiante, esta parte de poner siempre en contra de la parte autoritaria, yo tendría, ¿para qué le funciona? ¿Para qué está funcionando eso? ¿Qué está cuidando con esa acción? ¿Está cuidando el hecho de que se escuche su voz? Porque de alguna forma en su contexto familiar solamente recibe reproche. Está cuidando, por ejemplo, que no se acerquen los demás porque de alguna forma se siente vulnerado porque antes en su vida confió en alguien que lo defraudó. Está cuidando el no sentirse expuesto porque de alguna forma, cuando él participó de manera activa, participó de manera voluntaria, fue altamente criticado y en este sentido aprendió a defenderse de esa forma. ¿Para qué le está funcionando? Y en este sentido, eso nos permite como tablar el diálogo para reconectar precisamente con esta conciencia de que el adolescente se pueda dar cuenta de esta función del síntoma, si lo quieren poner de esa forma, para poder en este sentido generar otras exploraciones que cambien la ruta. Entonces, creo que estos serían unos elementos que nos podrían ayudar, siempre conectar la acción con el mundo interior, con el mundo mental y eso a su vez conectarlo con el mundo relacional, para que a partir de esto tengamos ese marco de comprensión que permita al otro expresar. E inclusive puede ser que antes de pasar a la acción el adolescente te está pidiendo primero crear una relación de confianza conmigo. De hecho, eso van a ver, es algo fundamental en este campo cuando trabajamos con adolescentes. El adolescente y cualquier otra persona, de hecho, antes de trabajar con él, siempre te va a demandar que crees una buena relación terapéutica. Salvador Minuchin tenía una frase que me encanta, que dice algo así: antes de ser el terapeuta de alguien, tendría yo que preguntarme si ya me gané ese rol, si ya te gané el derecho de ser su terapeuta. Porque finalmente que la persona esté en consulta no significa que quiera participar, conversar, explorar o cuestiones de ese estilo. Primero tiene que confiar en mí, ese es el principio básico de apego. En este sentido, posiblemente si yo paso muy rápido a la acción, lo más que yo me puedo esperar como respuesta es que el adolescente se cierre, porque todavía no es su momento. Porque finalmente muchas de las personas que están en esta etapa, inclusive podemos recordarnos nosotros mismos, antes de que nos guíen, buscábamos que nos entendieran, que se interesaran en nosotros. De ahí, por ejemplo, hay técnicas, bueno, no me gusta llamarlo técnica porque Michael White me regañaría. De ahí, éticas tan importantes como la parte de generar conversaciones al margen del problema. Es decir, poder conocer al adolescente fuera de lo que de alguna manera puede ser la demanda de los padres o su propia demanda. Que él pueda conocerse también en otros roles, en otras historias. Entonces, yo podría entender que antes de pasar a la acción, si él está generando este elemento eh, de, de contradicción hacia mí, pues yo tendría que ver, ok, ¿qué está defendiendo? ¿Qué hay detrás? ¿Qué cuida? Y en este sentido, primero conectar con él para posteriormente, cuando entendamos qué es lo que cuida y se ponga
en el centro de la conversación, podamos buscar otras formas de cuidar eso que no necesariamente dependan del choque. Entonces, no sé si te respondo con esto, tu pregunta. Sí, me queda bastante claro. Entonces, como para entender qué está defendiendo o qué está cuidando dentro de su, digamos, como interior, ¿qué preguntas pueden ser como para que el chico no se sienta invadido, por así decirlo? Algunas preguntas que sean como más para indagar en él. Ujú. Podríamos usar diferentes herramientas. Una puede ser la connotación positiva. No connotaría positivamente esa habilidad tan buena que tiene para poner este freno a cuestiones que no le hacen sentido. Y en este sentido, preguntar qué otras habilidades pudiera haber estado desarrollando y interesarme en ellas. Puede ser una parte. Dos, podría usar el como sí de Harlem. A lo mejor tomar esta parte y decir, sabes, a mí cuando pasa esto o cuando noto estas acciones, pareciera que estas acciones me dicen y expresar un poco mi idea sobre qué pudiera estar cuidando y preguntarle si estoy en lo correcto, ¿no? Si le hace sentido, ¿no? Esos pudieran ser otros elementos que podría hacer. Otro podría usar anécdotas. Decía Milton Erickson, ¿no? Si quieres que alguien te hable de su hermano, háblale del tuyo. Y entonces, en este sentido, usaría mis propias anécdotas sobre mis propios procesos de adolescencia o inclusive también sobre algunas historias que pudiera compartir de las personas con las cuales trabajo. Y en este sentido, poder hallar sentido sobre esto. Entonces, podríamos mirar sobre estos puntos. En este sentido, son herramientas que permitirían la expresión de este tipo de cuestión. Podría externalizar inclusive la propia actitud o comportamiento y en este sentido poder hablar sobre esto, sobre cómo lo cuida este tipo de acciones, pero también si tiene en el ámbito de la externalización en el mapa, en la parte de la valoración, si está totalmente de acuerdo de los efectos de sus acciones o a lo mejor algunas cosas sí le gustan, otras cosas no. Entonces, todo eso van aportando diálogos que de alguna manera permiten que se pueda hablar de esta posición. No sé si te sirven de referencia. Puedo extenderlos un poco más, pero por el tiempo, pongo algunos marcos. Sí, muchas gracias. ¿Mm? No, al contrario, vamos con Fabi y último Daniela y continuamos con la presentación. Vamos a ver más técnicas sobre esto. Este es marco de referencia todavía. Buenas tardes, ¿me escucha? Te escucho bien. Perfecto. Primero que nada, agradezco el espacio. Yo soy licenciada en psicología Ujú, ujú. y considero que tanto en psicología educativa como en psicología clínica es importantísimo conocer los gustos y los intereses de los adolescentes para Totalmente de poderlos acuerdo. apoyar en un determinado momento. Me gustaría compartirles una experiencia. Yo aquí en la ciudad de Cuautla, Morelos, tuve la oportunidad de trabajar con adolescentes en la secundaria de Antonio Caso y me llamó mucho la atención eso que comentaba usted de sentir frustración al no poder guiar adecuadamente a los adolescentes, porque me tocó un grupo que era de primero de secundaria llamado o denominado adolescentes problemáticos. Entonces, en este caso, lo primero que yo hice, pues fue conocer exactamente eso, ¿no? El saber que, como dice usted, cada adolescente es un mundo y el conocer precisamente sus habilidades y sus inquietudes fue lo que me ayudó en lo que, pues en lo que fue mi intervención. Claro. Ujú. Efectivamente y totalmente de acuerdo. Decía esta Ib Lipchik, decía,
cuando nosotros nos presentamos con adolescentes, con niños, podemos presentarnos de varias formas. Una es la parte profesional, pero la más valiosa es la parte personal. O sea, yo cuando trabajo con niños y adolescentes, sí, claro, le digo Francisco Morales, psicólogo, bla, 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 pero esto es lo de menos. Soy fan del anime, me gusta el rap, me gusta también el rock, conozco youtubers, les hablo de la cotidianidad, porque la terapia tiene que ver con la cotidianidad. Yo no voy a conectar desde el ámbito del título, voy a conectar desde mis resonancias. Y me interesa mucho esta parte de las resonancias, porque cuando yo genero las resonancias y observo en dónde hubo match, de ahí me agarro. Si cuando dije soy fan de Harry Potter y él le brillan los ojos, de eso voy a hablar. Pero voy a hablar de una forma terapéutica. Y por supuesto, otra parte fundamental es conocer qué le interesa al adolescente. Porque lo que a mí me interesa y a los padres le interesa, no necesariamente le interesa a él. Él tiene sus preguntas, él tiene sus dudas, él tiene sus pasiones, él tiene su propia forma de ir explorando esa experiencia. Y si yo logro machar con él, el proceso se vuelve más sencillo. Entonces, completamente de acuerdo con la experiencia que nos compartes. De hecho, te agradezco porque es principio fundamental. Buscar primero conectar. Ya después de ahí viene lo más. Ya de ahí vemos cómo dirigimos el proceso. Muchísimas gracias, Al Fabi. contrario, muchas gracias por el espacio. No, al contrario, usted. Daniel, adelante. En primer lugar, buenas tardes. Ujú. Bueno, mi consulta es cómo se podría tratar con adolescentes con espectro autista en donde no sean muy comunicativos, en donde sea muy rígida su nivel comunicativo. Ujú, ujú. Yo creo que en este sentido no tengo tanta experiencia en trabajo con autismo. Primero voy a partir desde ahí. Pero en este punto creo que en términos de la comunicación, en términos de esta parte fundamental, siempre va a haber comunicación. Diría Balzac, es imposible no comunicar. Y en este sentido, siempre va a haber guías en las cuales las propias personas, en sus formas particulares de ser y de estar en el mundo, nos van a dictar caminos en los cuales nosotros tenemos que generar este espacio de conectividad para generar las intervenciones que vamos haciendo. En este punto, decía este Bakhtin, ¿no? Ver en qué términos la persona reacciona mejor con nosotros. Voy a poner algo muy sencillo. Si yo le pregunto a alguien desde la terapia centrada en soluciones algo, y desde la terapia centrada en soluciones le cuesta hacer esa formulación, le cuesta contestar, pues a lo mejor busco otro marco. Me muevo a lo mejor por narrativa o me voy por estratégico. Y si eso hace que el proceso continúe, me voy por allí. Creo que en el propio autismo ellos nos van dando dentro de sus propias pautas qué es aquello que les es posibilitador, qué es aquello que de alguna manera les es amable, les es inclusive de gusto de su mundo. Y en este punto, ¿qué otras cosas pueden ser más aversivas? Te lo puedo comentar en un caso que trabajé, en donde había una persona en psiquiátrico, cuando estuve en psiquiatría, había un chico que tenía autismo, pero un autismo nivel 1. Entonces, en este sentido, él hacía todos los días en el psiquiátrico recorridos, todos los días. Él se salía, empezaba a caminar y se iba recorriendo el cuadrado y le daba 10, 20, 30 vueltas. Y en este sentido, mientras caminaba, elogiaba un libro de imágenes de anime que él tenía. Entonces, intentaban hablar con él, obviamente no quería. Lo intentaban parar, lo peor que podían hacer, porque era un sistema de control emocional, lo que él hacía, se frustraba y se ponía muy violento. Y en este sentido, pues todo el tiempo, él, mientras le podían permitir hacer su ritual, estaba feliz. Sin embargo, pues eso traía efectos adversos a su familiar, porque su familiar se sentía rechazada por él, porque ella vivía muy lejos del hospital psiquiátrico, hacía un traslado importante, y cuando llegaba, pues lo que ella quería era, este,
hablar con él, conversar con él, y pues obviamente pues eso era imposible en los términos como él ya lo intentaba. Los psiquiatras igual pues le decían que pues tenía que acostumbrarse, que no iba a ser fácil entrar a su mundo y que por tanto tenía que vivirlo así, cosa que a mí no me agradó, porque yo creo que solamente es observar a la persona y él te va a dar el camino. Entonces, yo le dije que si me permitía a uno de los psiquiatras hacer o demostrar algo diferente, y me puse a observar su rutina. Y algo que noté es que en el traspasar de su cuadro, porque siempre nada más recorría un cuadrado y hojeaba esta libreta, en su libreta había dibujos de anime, por lo cual decidí al día siguiente ponerme una playera de anime y ponerme muy en un lugar cercano a él, que él en su rutina de paso me viese. Entonces llegué con mi playera enorme de anime, me senté y lo primero que pasó fue que él me volteó a ver, me notó y siguió su camino. Después, pues volvió a voltear a ver, se paró un momento y volvió a caminar. Y en la tercera rompe su ritual, se acerca a mí y me dice, ¿esa es Aome? Le dije, sí, es de Inuyasha. Le dije, sí, me gusta Inuyasha. Oye, ¿quieres ver? Ella es mi novia. Le dije, ¿esta es tu novia? Wow, pues qué novia más bonita tienes. Dijo, tengo más novias. Y él me empezó a mostrar su libreta con todas sus novias. Fortunadamente yo conocía, afortunadamente conocía los personajes que él tenía de anime. Conversamos 10 minutos y él me dijo, bueno, ya, adiós. Y se fue. Pero hubo contacto. Pero porque se aprovechó este elemento de entrada. Entonces, lo que yo podría decirte dentro de la experiencia que yo tengo en este aspecto es que hay que observar sus formas de comunicación. Hay que observar estos elementos y utilizarlos, como diría Milton Erickson. Más adelante hablaré un poco de utilización cuando veamos algunos elementos de trabajo, pero creo que esa sería mi parteaguas. A lo mejor no hay conversaciones muy extensas, pero hay conversaciones, lo voy a poner como Tom Anderson lo ponía, conversamos con todo el cuerpo, ¿no? Entonces, en este sentido, quizás no hagamos una conversación verbal, pero podemos hacer conversaciones desde otros posicionamientos que puedan facilitar este proceso. No sé si te contesto con esto o te puedo dar aunque sea una ruta. No, sí, me queda muy claro. Como fijarse bien en los intereses que tenga el usuario. Ujú. Intereses, aquellas cosas que de alguna manera le dan tranquilidad, aquellas cosas que en donde haya contestado de una forma diferente, buscar estos detalles de diferencia, ¿no? Porque yo estoy seguro que en este contacto va a haber puntos fundamentales en los cuales podemos trabajar. Entonces, ¿les parece? Voy a continuar un poco con la presentación. Después abriré un espacio más para conversar o para preguntar. Aquí yo voy viendo a Denise y a Villa. Les doy un poquito esta parte para que no nos gane el tiempo y poder ver esta parte de otros elementos. Entonces, voy a compartir nuevamente mi pantalla con ustedes. Entonces, esta es como una propuesta de enfoque Ahí en el está tema del escuchando. mensaje. Esta sería como una forma particular en la cual yo propongo poder entender y sobre todo reaccionar ante las situaciones que los adolescentes, las adolescencias están viviendo como adversas. Porque finalmente cuando construimos esta habilidad de comprender el mundo interior, que son parte fundamental de la Mansai, se puede construir otros aspectos que tienen que ver con la compasión, la empatía y sobre todo con el autoconocimiento. Y de hecho, pues esto es parte fundamental de lo que podemos llamar la parte de la regulación emocional. Sabemos que la regulación emocional, para que se pueda dar, pues un elemento fundamental es poder construir habilidades que de alguna manera tengan que ver con la parte del autoconocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona pueda en este sentido em, reconocer sus emociones, pueda validarlas, en este sentido se atreva a experimentarlas
y sobre todo aprenda a expresarlas adecuadamente, ¿no? Que serían estos dos niveles. Poder generar un vocabulario emocional sobre esto, poder identificar esa emoción y en este punto buscar acciones que de alguna manera lleven a esta emoción a expresarse de manera adecuada y que no traiga consigo problemas en la esfera relacional que el adolescente está viviendo. En este punto, cuando hablamos del control, hay que recordar que las emociones no se controlan. Lo que se controla es la acción posterior a la emoción, ¿no? Entonces, la emoción se siente, se vive. No se puede evitar sentir emociones, pero sí se puede controlar, dirigir cómo expresarlas. Y si nosotros tenemos estos dos aspectos ganados, podemos en este sentido generar mayor conciencia sobre cómo vivir en aspectos relacionales, cuáles serían las mejores formas de estar con el otro y empezar a crear habilidades para llevar estas intenciones a cabo, finalmente creando así una habilidad que permita la toma de decisiones responsables con respecto a mi vida. Esta pirámide que te muestro aquí es una pirámide que nos ayuda un poco a comprender y también a saber trabajar la parte de la esfera emocional, ¿no? Poder mirar que lo primero es autoconocer, la otra parte es la parte del control, controlar la expresión, generar conciencia sobre cómo quiero estar en mis relaciones, generar estabilidad en acciones prácticamente y la toma de decisión como tal. Entonces, en este sentido, para poder generar este enfoque de Mindsight, para ayudar a los adolescentes a poder explorar su mundo interior, para poder generar acciones que vayan en consecuencia de sus valores, pues algo que yo tendría que hacer es poder cambiar un tanto la actitud que se tiene con respecto a las adolescencias, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito cultural. Y es que cuando nosotros hablamos de esta etapa, particularmente podríamos encontrar tres discursos dominantes que de alguna forma afectan mucho cómo concebimos a los adolescentes, a las adolescencias. En este sentido, pues hay un discurso dominante que de hecho es uno de los más potentes y es esta parte de considerar a la adolescencia como una etapa terrible de la vida, ¿no? Como una etapa de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de cuestiones adversas y cuestiones de ese estilo, ¿no? Es una visión muy común. Sabemos que la adolescencia va a sacar un montón de emociones tanto de los adultos como de los propios adolescentes, pero no es solamente una etapa que conlleve cambios y transformaciones, también es una etapa de mucho aprendizaje, de muchas enseñanzas y también puede ser una etapa extremadamente disfrutable. Dos, la parte de que las hormonas van a apoderarse del adolescente. Hay una concepción muy grande en que los adolescentes son una olla con hormonas en ebullición y que de alguna forma no pueden escapar de los efectos biológicos que de alguna manera conlleva esto. Perdón. Entonces, en este sentido es importante que cambiemos esta concepción, porque si bien sí hay un aumento en la parte hormonal, no necesariamente va a ser imposible para el adolescente gestionar estos cambios que de alguna manera se están produciendo en él. Solamente hay una activación en este proceso, pero no necesariamente lo condiciona o lo vulnera. Solamente hay que aprender la habilidad para poder gestionarlo. Y la última, que también es importante, que los adolescentes están indefensos ante los múltiples cambios fisiológicos y de vida de esta etapa. Los adolescentes no están indefensos. Tienen muchos recursos, tienen muchas habilidades y tienen muchas potencialidades. Entonces, es importante que combatamos, cuestionemos estos discursos dominantes, porque estos discursos dominantes generan a su vez profecías autocumplidoras negativas que invisibilizan el potencial de los y las adolescentes. Como Daniel Siegel dice en su libro Tormenta Cerebral, los adolescentes
lo que viven los adolescentes solamente es un aumento en el nivel de la hormona, que afecta así su cerebro, su cuerpo y su maduración sexual. Sí, esto puede traerles retos, pero no es una etapa terrible que tengan que superar, es más bien una etapa importante que da la oportunidad, una oportunidad increíble de conformación de su ser. Y en este sentido, lo que pasa en esta etapa es que el cerebro se remodela. En este punto se van a eliminar circuitos y neuronas que el adolescente no necesita, dando lugar a nuevas habilidades, potencialidades que van a ser importantes en su crecimiento, generando así una nueva integración, que es el objetivo final de esta etapa, una maduración con respecto a su ser. Entonces, en este sentido, es importante que nosotros busquemos engancharnos de los recursos que la propia etapa de la adolescencia tiene. Y la etapa de la adolescencia tiene muchos recursos que la caracterizan, que le dan significado y que es su propia esencia. Por ejemplo, en esta etapa, pues hay una chispa emocional importante. Es un momento en donde los adolescentes buscan conexión social, están ansiosos de buscar cosas nuevas y van a tener una esencia creativa bastante alta. De igual manera, los adolescentes van a tener una enorme pasión en las cosas que los gustan, los comprometen, y en todas las cosas que les importan, van a buscar hacer su desempeño, su mejor desempeño. También son fieles colaboradores de los suyos y de las personas que consideran que entran y los dignifican y son parte de su grupo social. ¿Qué quiere decir esto? Los adolescentes buscan colaborar, buscan crear vínculos. La importancia aquí es que nosotros sepamos entrar a su mundo. Si nosotros entramos al mundo, tenemos una conexión fiel que finalmente podemos utilizar para poder, en este sentido, crear nuevas oportunidades de acción. También tienen el valor de probar cosas nuevas y tienen una imaginación increíble. Entonces, si nosotros vemos estas cosas que caracterizan a la adolescencia, y que muchas de estas contribuciones que hoy en día tenemos a la ciencia, a la tecnología y al arte y a la música son parte de estos grandes recursos que tienen los adolescentes, podemos emplear métodos que potencialicen en terapia estos recursos, que los dignifiquen, los utilicen para que de alguna forma puedan crear los cambios que sean más importantes para ellos. Entonces, en este sentido, tenemos que aprovechar esta fuente de recursos para el trabajo que nosotros hagamos con ellos a nivel emocional. Ahora, si hablamos del trabajo con emociones, tenemos diferentes métodos para trabajar la cuestión emocional. Por ejemplo, tenemos métodos que ayudan a que cuando las reacciones emocionales se descontrolan, podamos volver a aspectos meta, es decir, bajamos la intensidad en la cual se presenta la emoción, tales como los métodos de la respiración, el uso de la respiración, o la respiración de 4 tiempos. Tenemos métodos como la hipnosis, que también ayuda mucho en el trabajo para poder gestionar, bajar los niveles de reacción emocional. Tenemos el mindfulness, que también es una parte fundamental de los métodos, el tema de la atención plena y el estar aquí en el ahora, que ayudan a la cuestión de la activación, de la reactivación emocional para volver a estados meta. Tenemos también otros métodos que tienen que ver con las habilidades para soportar el malestar. ¿Qué quiere decir esto? Entrenar para poder soportar eventos o situaciones que puedan ser altamente aversivas, altamente disparadoras de emociones. Sabemos que en la vida vamos a tener situaciones difíciles, ¿no? Enfrentar un diagnóstico, la muerte de algún familiar, situaciones que pueden ser como la separación de los padres. Tenemos muchas situaciones que pueden ser una carga fuerte emocionalmente. Y sabemos también que evitar estas situaciones no es la mejor opción de respuesta, porque lo que únicamente hace la evitación es hacernos más vulnerables a las emociones. Entonces podemos entrenar a las personas para que ellos puedan volverse fuertes en soportar y vivir esta experiencia emocional para poder sacarles el mejor jugo. Tenemos estos dos métodos, pero también tenemos otros métodos que son las terapias expresivas, que particularmente juntan lo mejor de estos dos, pero también le dan un giro innovador
a la terapia, un giro bastante creativo. Entonces, cuando hablamos de terapias expresivas, básicamente estaríamos hablando de un empleo o un modelo terapéutico que va a emplear actividades artísticas como una forma de acceder al mundo emocional, con la intención de explorarlo, expresarlo, gestionarlo de una forma segura y creativa. Estos tipos de métodos pueden utilizarse bajo diferentes enfoques, ¿no? Yo puedo utilizar la terapia creativa con un enfoque narrativo, puedo utilizar la terapia creativa con un enfoque de soluciones, puedo utilizar la terapia creativa con un enfoque ericksoniano, y el chiste es poder diseñar actividades que me ayuden a contactar con el mundo emocional de las personas para poder buscar la comprensión y la integración de estos elementos. Entonces, podemos utilizar diferentes documentos cuando trabajamos con terapia creativa, como puede ser el arte, la poesía, la narrativa, la fotografía, imágenes, el dibujo, con la finalidad de trabajar de forma indirecta y segura los aspectos emocionales con la intención de crear contextos que permitan la expresión y procesamiento emocional. Son elementos que nos pueden ayudar. En este sentido, cuando nosotros trabajamos la terapia creativa, tendríamos que darle un aspecto fundamental al papel de la actividad en el procesamiento de la cuestión emocional. La actividad, generar acciones, es uno de los métodos que mayor facilita la regulación emocional. Más que evitar y regular la intensidad de la emoción, que es muy bueno, pero a veces cuesta mucho trabajo, más bien podemos aprovechar la energía que conlleva esta intensidad emocional para gastarla en actividades que nos permitan, una, dirigir mejor la cuestión de la hiperactivación y dos, también entender por qué se está gestando. De hecho, ustedes lo podrán ver, o sea, si en algún momento han estado en estados de ansiedad, hacer ejercicio, el caminar, inclusive a veces también la comida, que no es un buen método, todas estas acciones ayudan a volver a estados meta. La idea es aprovechar estas acciones, porque finalmente cuando conectamos la acción que está en la parte del lóbulo de la corteza motora, que está en la parte del lóbulo frontal, esto de alguna manera facilita la interconexión entre el cerebro lógico y el cerebro emocional, que finalmente va a ser la meta, que de alguna manera va a perseguir los procesos de regulación emocional. Y aparte en este sentido, aparte de facilitar esta conexión, cuando nosotros generamos actividades para atender las cuestiones emocionales, generamos un espacio bien interesante que nos va a permitir representar, organizar, sistematizar, condensar, acomodar, integrar y transmitir nuestras experiencias del mundo interior. Básicamente, cuando estamos haciendo las actividades, estamos reacomodando, reajustando nuestra actividad interna, lo cual permite creación de nuevas experiencias, evocación de nuevos significados y sobre todo una ampliación importante en nuestro mundo subjetivo. Este espacio de la actividad como medio de gestión emocional, pues es un espacio bastante íntimo y reflexivo que nos permite estar con nosotros mismos, jugando con todos estos elementos simbólicos de significado, de sensaciones, de memorias, con la finalidad de darle sentido a través de la creación de un producto, lo cual facilita bastante la conversación y también la parte de la integración de las esferas emocionales. Entonces, en este sentido, tenemos muchas formas de trabajar las actividades, pero antes de mirar actividades como tal, es importante resaltar el objetivo principal de cuando trabajamos con terapia expresiva, que es que juntos, adolescente y terapeuta, diseñemos actividades que permitan reconocimiento, exploración y el cambio de la dinámica emocional, siempre de forma segura, permitiendo a la persona emplear sus diferentes recursos creativos a través de realización de documentos que permitan la integración de experiencia y creación de nuevos significados. Ese siempre va a ser nuestro meta. Entonces tenemos dos niveles cuando trabajamos bajo este enfoque. Uno,
que tiene que ver con las intervenciones de despeje, que básicamente es poder ayudar al adolescente, a la persona, a contactar con su mundo interior, a contactar con sus emociones, a explorarlas, darse cuenta qué está pasando con él. Esas serían las intervenciones de despeje o intervenciones de exploración. Y el 2, lo que llamamos el cambio, que es cómo transformamos esa experiencia a algo que de alguna manera sea más positivo, más benéfico, más ad hoc a lo que nosotros deseamos en nuestra vida y nos es importante. Entonces, para poder entender mejor esto, podríamos mirar algunos ejemplos de cómo se aplicaría estos aspectos teóricos que hemos estado conversando hasta el momento. Y en este sentido, pues podemos utilizar diferentes medios para el trabajo de la experiencia emocional. Y uno de los que les me gusta mucho es los collage. Trabajar los collage como una forma de entender lo que nos pasa internamente. Este collage que te presento es un collage que de alguna forma trabajé con un pequeño, el cual estaba pasando por un momento difícil en su etapa de vida. Sus padres habían decidido separarse después de haber tenido conflictos importantes. Y en este sentido, pues esta separación le estaba causando un efecto importante en su vida a este adolescente. Y cuando intenté conversar con él, pues no le salían las palabras. No lograba como verbalizar estos aspectos. Entonces, le pedí que si podía utilizar imágenes que de alguna manera él sintiera que lo conectan con la emoción presente que él tenía. Y entonces él eligió estas imágenes para poder representar estas emociones que él estaba teniendo debido a la separación de sus papás. Esto es interesante porque no solamente te permite a partir de las imágenes iniciar una narrativa, sino que también te permite ver cómo él está estructurando su mundo interior, qué le agrada, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, noté la cuestión del anime. Entonces ya voy teniendo idea de qué elementos puedo traer. Hay intervenciones creativas que puedo comentarles utilizando estos gustos del anime. Y también, pues, facilita la expresión. Entonces, en este sentido, cuando él me comentó la narrativa, qué significaba cada imagen, me dio la oportunidad de hacer preguntas como preguntas de afrontamiento. Ok, me estás diciendo que de repente tu cuerpo se paraliza ante la ansiedad, hay días que te despiertas y sientes que todo está mal, que el mundo no tiene sentido y que giras. Aquí me puedes decir que hay días en donde de repente la tristeza nomás no te deja, donde te sientes herido. Entiendo eso. ¿Cómo has ido enfrentando estas situaciones? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué te ha ayudado a que esto fuese, si no mejor, si un poquito más leve? ¿Cuáles pudieran ser aquellas acciones, personas que te ayudan a que esto de alguna manera no crezca? Preguntas de afrontamiento. Entonces ya puedo aquí iniciar un diálogo terapéutico que de alguna manera dio pie a generar otro tipo de collage, que es el collage del futuro deseado. Si entendemos que así se sentía y no le era agradable, podemos iniciar las preguntas de afrontamiento que puedan rescatar recursos y posteriormente iniciar a dónde le gustaría llegar. Cuando todo eso de pronto ya haya pasado, ¿cómo se verá entonces ahora su collage? Y entonces él realizó este collage en donde le mencionaba que algo que le gustaría recuperar enormemente es la parte de volver a sentir que puede conectar y amar a otras personas. El volver a sonreír era algo que también desease. El disfrutar su comida favorita y el sobre todo también salir con amigos. Entonces, esto ya me da un pie para después realizar más preguntas que pueden ser, por ejemplo, narrativas. ¿Cómo llegó a ser esto tan importante para él? ¿Qué me dice acerca de lo que valora, lo que le es importante? ¿Cómo lo aprendió? ¿Qué papel juega en su vida? Y me puedo ir a generar territorios de identidad preferida.
O también puedo explorar excepciones, como decir, ¿y cuándo fue la última vez que viviste algo de esto? ¿Y cómo lograste eso? En una escala de 1 al 10, donde el 10 sería este collage ya completado y 1 sería, por ejemplo, este collage el anterior collage en su peor momento de expresión, ¿dónde dirías que estás ahora? ¿Cómo llegaste a ese número? ¿Cómo subiríamos otro número? E igual si me contestara 1, podría decir, ¿cómo no estás en -1? ¿Qué te ha permitido mantenerte nada más en 1 y no bajar más? Entonces me da oportunidad de crear conversaciones que puedo plasmar en también aspectos artísticos. Otra forma de trabajarlos puede ser a través de los dibujos. Que las personas puedan dibujar sus sentipensares, darles una voz, una forma, una identidad que de alguna manera les permite explorarlos. Aquí pues tengo algunos dibujos con respecto a la ansiedad, pensando que me preguntaban sobre ansiedad. Sería interesante saber cómo es nuestra ansiedad, cómo se ve en nuestras mentes, cómo la representaríamos. Por ejemplo, este chico representaba la ansiedad. Bueno, este era más el estrés. Tenía dificultades en manejar su estrés y la representó como una mandrágora de Harry Potter porque decía que su estrés daba este estruendo, ¿no? Del grito de la mandrágora. A otros dibujos de ansiedades que finalmente permitían hacer manejos interesantes cuando se están creando estos aspectos. ¿Cómo lo manejo yo? Que me cuenten la historia del personaje. ¿Por qué esta mandrágora está gritando? ¿Por qué este personaje está atando de manos? ¿Por qué él está triste? Háblame de él, cuál es su nombre, su historia, sus necesidades. Poder explorar la emoción en términos de un personaje en nuestra vida con la cual tenemos una relación. Y si tenemos ya la exploración, podemos generar técnicas de cambio de canal como esta, de ayudar a mi emoción. Por ejemplo, les pido que se dibujen ellos mismos y entendiendo la historia de la emoción, entren a ese dibujo y le ayuden. Algunas emociones solamente necesitan afecto y cariño. Otras, como esta, necesitan que las lleven a un lugar seguro. Y entonces podemos hablar sobre ese requerimiento y sobre las acciones que de alguna forma pudieran necesitar para generar este cambio. Otras formas pueden ser esto, mapear las emociones en términos de cómo se presentan en su cuerpo. Este dibujito tiene que ver con una persona que acaba de tener una ruptura amorosa. Uno de sus novios no fue tan grata su relación. Y en este sentido, estaba sintiendo un montonal de emociones en su cuerpo, un montonal de sentimientos y de pensamientos, a lo cual pues procedió a dibujar una silueta en su cuerpo e ir ubicando dónde sentía cada emoción. Aquí ya podríamos ver dónde va sintiendo estas situaciones y podemos empezar a manejos. ¿Qué emociones quisiera sacar? ¿Cuál quisiera sentir más? ¿Con cuál estaría más conectada? Cuestiones de este estilo. Entonces, esta es otra forma en cómo podríamos utilizar los dibujos para poder generar cambios en el aspecto emocional. Otra manera puede ser utilizar símbolos. En este caso, era también un caso en donde hay una situación de ruptura amorosa, hay muchas situaciones, emociones que de alguna manera se están viviendo y entonces la terapeuta en este caso le preguntó, en este caso fue mi mujer quien atendió a esta chiquita, ella le preguntó, ¿cómo te gustaría representar? Si pudieras representar estas emociones, ¿cómo lo harías? Ella escogió colores y entonces ella empezó a hacer un cuadro, eso fue iniciativa de la consultante, ayudada con algunas preguntas de mi pareja, en donde puso las emociones, el color con la cual se representaba y lo conectaba, y algunos elementos de cómo estas se están presentando en su cuerpo, ¿no? Cómo se está manejando en el presente, acciones y sentir que genera esta emoción, y cómo se convierte esto en alguna acción, ¿no?
Entonces, esto permite una comprensión más grande y si hay mayor comprensión, también puede generar cambios de dirección importantes, ¿no? Entonces, en este sentido, es otra forma como podemos trabajarlas, darles alguna representación, darles alguna metáfora que de alguna manera también ayuda bastante en este punto. Otras formas de utilizar los dibujos puede ser para amplificar recursos. En este sentido, aquí tengo algunos dibujos en donde de alguna forma las personas van, los adolescentes, los peques van poniendo aquellas cosas que de alguna forma quieren dejar atrás y algunos elementos que van floreciendo dentro de su proceso terapéutico. Por ejemplo, en el primer dibujo, el que tenemos aquí, tenemos una peque que ha decidido dejar atrás categorías como débil, inútil, no haces nada, ayuda más, solo finges, que son partes del contexto relacional para poder empezar a florecer en otros elementos, como el control de la depresión, el de cuidar a su mamá, ser más social. Son algunos elementos, metas y también acciones que ya ha empezado a hacer, que finalmente le ayudan a trabajar este aspecto emocional, lo cual amplifica el cambio y también permite hacer bastantes preguntas para potencializarlo. Por ejemplo, este otro dibujo está centrado en acciones, palabras, más bien palabras, que le hacen sentir valiosa, amada, palabras que quiere que estén consigo en todo su proceso de adolescencia y adultez, ¿no? Y en este sentido las plasma conjunto frases que le hacen sentido para su confirmación de identidad preferida. Entonces son otras formas de trabajar puntos. También podemos trabajar fotografías. Por ejemplo, poderle pedir a la persona que si le cuesta trabajo expresar sus emociones, pueda traer fotos que de alguna manera ejemplifiquen aquellas cosas que le gustaría decir, que ejemplifiquen aquellas cosas que de alguna manera le gustaría expresar, que de alguna manera permita el diálogo sobre aquello que está teniendo como experiencia. Por ejemplo, recuerdo el caso de una pequeña que tenía una ruptura fuerte porque ella tenía a su novio la engaña con su mejor amiga y queda embarazada su mejor amiga del novio. De hecho, así se entera. Y entonces, pues eso fue muy fuerte para ella. Y en este sentido, pues se sentía muy mal. Y juntos fuimos revisando algunas fotos, porque ella me decía que tenía muchas fotos de él que de alguna forma no le agradaba tanto tener. Entonces hablamos de traerlas, hablar sobre qué cosas iba a dejar ir, cuáles iba a dejar atrás, qué significaba estas fotos para ella, cómo las vive en este momento presente. Trabajamos esta parte de las fotos, pudo expresar su vivencia de tal manera que le empezó a dar sentido y trabajamos una nueva tarea. Como se estaba deshaciendo de las fotos viejas porque eran malas, iba a hacer un cambio ahora a un nuevo álbum de vida. Y entonces le pedí que hiciéramos temáticas en donde ella, cada sesión le iba a dar una temática y ella iba a hacer fotos que de alguna manera la conectaran con la temática que se estaba manejando. Por ejemplo, en algún punto le dije gratitud y en este sentido ella tomó una foto con su mamá porque de alguna forma decía que agradecía mucho tener a su mamá, porque ella la estaba apoyando muchísimo. De hecho, quemaron juntas las fotos de este cuate, estaban en una unión muy fuerte, constantemente la apoyaba, etcétera. Entonces se tomó varias fotos de su mamá y ese era el aspecto que ella agradecía. Otros elementos le pedí que tomara cosas que la sorprendieran y en este sentido ella tomó una foto de un mar, ella se fue de vacaciones, fue al mar y en ese sentido escribió el nombre de este personaje en la arena y se sentó en la orilla del mar a ver cómo se iba disolviendo y tomó después al final la foto del ocaso y obviamente también del mar porque se sorprendió de que ya no le dolía tanto.
esta conexión este suceso que de alguna manera había pasado. También felicidad. Tomó fotos de ella y su mamá yendo de viaje, bueno, no de viaje, pero yendo a un parque, yendo a una plaza comercial, porque hacía mucho que no iban juntas a comprar ropa, a ver, a comer helado, a cuestiones así. Ellas son muy unidas y también les gusta mucho esta parte de ir visitando plazas comerciales. Entonces tomó varias fotos de este proceso y también en después le dije la foto del orgullo y ella se hizo un cambio de look. Tomó varias selfies donde ella se iba como avanzando en este orgullo que ella se sentía, en esta parte que ella iba identificando de su proceso. Tomó fotos de ella misma sintiéndose cada vez orgullosa en este proceso. Después le pedí que filmara cosas que le hicieran reír y me puso este meme, ¿no? De cómo vio este meme y se acordó de su ex y dijo que de alguna forma si él la volviera a buscar, nunca le volvería a dar la entrada, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros podemos ocupar esta parte de las fotografías dando temáticas que de alguna forma pueden ampliar más posibilidades. Otro tema de fotografía, este también es un caso que trabajó mi mujer, que se llama Poder Unicornio, es un caso que me encanta. Eh, Cuando me lo contó, la verdad, me encantó, admiro mucho su trabajo también de mi mujer. Y en este sentido, ella tenía una pequeña que llegó porque el novio de su hermana le estaba acosando fuertemente, y la estaba eh, queriendo transgredir y no le creían en su hogar, lo trivializaban mucho este aspecto. Entonces ella estaba muy preocupada, estaba muy vulnerada y en este sentido algo que tiene facilidad mi esposa es que conecta muy bien con los adolescentes. Se dieron cuenta que las dos tenían en común los unicornios, les gustan a las dos los unicornios y ella le propuso que se pusieran un mameluco de unicornio. Entonces, en este sentido, ella tiene su mameluco, la adolescente tuvo su mameluco, se lo pusieron y empezaron a hablar de los unicornios, qué representaban los unicornios, cómo estaban en sus vidas. Y ellos decían que el unicornio, pues, tenía una gran fuerza para enfrentar la adversidad, para transformar varios elementos. Y en ese sentido, salió esta frase de poder unicornio. Lo que hizo mi esposa fue tomar la foto, hicieron cada uno su corazón, ese fue el símbolo, y la chica la decoró y esta frase se volvió un sostén, porque con esta frase ella reconectaba con sus habilidades, también trabajaron los planes de seguridad y los planes de seguridad para tener la fuerza de realizarlos se hicieron bajo el poder unicornio y fue una frase que detonó mucho. Entonces se las pongo porque puedes crear símbolos con tus consultantes para que de alguna forma cosas que tú quieras que sean significativas, potentes en el tratamiento, se puedan consolidar y se puedan tener siempre a la mano por las personas, ¿no? Por último, podríamos utilizar, bueno, casi por último, podríamos utilizar fotografías o selfies o videos que también para mí son bien importantes para ir viendo los avances del proceso terapéutico. Les puedo contar un caso, este no es de adolescentes, pero es un caso que a mí me llegó mucho. Una vez atendí a una persona que tenía cáncer, eh, fue un cáncer fuerte y en este sentido, pues ella estaba luchando con el proceso porque ella decía, el cáncer no soy yo puedo contra esto, no me voy a dejar vencer y grabó su proceso. Iba grabándose cada cinta, recordándose cosas por lo cual luchaba, recordándose cosas que de alguna manera le daban fuerzas, cuestiones de este estilo, ¿no? Sin embargo, pues el cáncer avanzó a terminar y pues en este sentido, en lugar de desanimarse, ella siguió haciendo las cintas y las donó para otras personas que de alguna manera estuvieran en ese proceso. Y juntos trabajamos en la donación a donde las quería llevar y eso fue su sentido de trascendencia, de que su lucha no quedó vencida, sino que fue
más allá de eso. Entonces, también los videos son algo sumamente poderoso que pueden trabajar dentro de los procesos terapéuticos y que pueden utilizar preguntas de diferencia, reflexivas, preguntas de ampliación, cada vez que ustedes utilicen estos procesos. Por último, también podríamos utilizar la terapia escrita, eh, podríamos utilizar cartas, ¿no? Que también son algo fundamental. Como decía John Pennebaker, hay una dimensión muy diferente entre la palabra verbal y la escrita. Y en este sentido, podríamos hacer algunas cartas como estas propuestas. Esas son algunas cosas que se me han ido ocurriendo con el tiempo, utilizando premisas narrativas para la cuestión de la conexión emocional, el descubrimiento de estas situaciones, como puede ser, si tus emociones hablaran, ¿qué te dirían, no? Si pudieras conversar con la ansiedad, con el enojo, si la tristeza te pudiera mandar una carta a través de ti, ¿qué te escribiría esa emoción? ¿Qué te diría? O si de alguna forma pudieras escribir una carta donde pudieras sacar todas esas palabras que a lo mejor han quedado guardadas, ¿a quién se las expresarías? ¿Qué expresarías? Cosas de ese estilo, ¿no? Podemos utilizar cartas como esta carta, que llamamos la carta ofensiva, que es una carta de cierre bien interesante, que la llamamos la carta ofensiva anónima. Hay personas que a lo mejor en sus procesos tienen mucho enojo, tienen mucha frustración y no han podido sacarlas porque de alguna manera la vida, el contexto, las situaciones no se lo han permitido, ¿no? Personas que a lo mejor fueron vulneradas y no han podido decirle aquello que han querido decir al maltratador y se quedan con esa rumiación y esas emociones. Entonces podemos escribir una carta que permita expresar estas emociones, dándole, por ejemplo, 20 minutos, 25 minutos, que ponga una alarma y que pueda escribir una carta bajo este formato. ¿A quién va dirigida? ¿Qué pasó? ¿Cómo eso me afectó? ¿Qué le quiere decir? ¿Cómo me siento? Y lo más importante, cerrar con, y yo no me merecía ser tratado así. Escribirlo de tal forma que el enojo vaya bajando, que la situación se vaya diluyendo y que en este sentido vaya apareciendo nuevas conciencias, nuevos elementos. Y esta carta se puede hacer cuantas veces la persona lo necesite. En este sentido, si la persona quisiera enviar la carta, pueden trabajarla en sesión, pedirle que la traigan, diseñar una carta un poco menos ofensiva, pero en este sentido que diga lo que sea conciso para ellos y puedan tener ese cierre, ¿no? Que tanto están buscando. Estas cartas son buenísimas para los que de alguna forma pues tienen como esta parte de no puedo sacar, necesito decir algo, ¿no? Entonces, son algunas actividades, hay muchas más que me gustaría presentar, pero bueno, esas son algunas cosas que puedo compartir. Agradezco mucho la atención, espero haya sido claro, útil este seminario. Y sobre todo también, pues les dejo un poco de dónde pudieran contactarme. Estoy en ADIPA, vamos a dictar este seminario de terapia breve centrada en soluciones, que también es otro enfoque que me encanta trabajar. Y vamos a ver varias claves para adolescentes. Y tengo un proyecto junto con mi esposa que se llama Mejores Esperanzas, donde generalmente compartimos algunos elementos de terapia, algunas situaciones de reflexiones sobre técnicas, cuestiones de ese estilo, buscando hacer comunidad. Sin más, pues agradezco sin fin esto y pues devuelvo los controles para ustedes, esperando esto haya sido de utilidad. Adelante, Víctor. Hola, muy buenas noches. Primero que nada quería dar las gracias por la instancia. Personalmente yo siempre he tenido, porque soy estudiante todavía de psicología, pero siempre he tenido un poco de resistencia a la idea de trabajar con población infanto-juvenil. Pero siento que me ha ayudado bastante esta sesión como para reconectarme un poco con eso, con el lado lúdico, porque a mí me pasa que yo, por ejemplo, me cuesta un poco ser más lúdico, más creativo, digamos, pero estas estrategias las encuentro totalmente innovadoras. Por ejemplo, el uso de los videos jamás se me habría pasado por la cabeza emplearlo, así que agradezco mucho esa herramienta. Pero tengo una duda bien concreta.
¿qué tipo de estrategia, por ejemplo, recomienda usted para aquellos pacientes que son un poco más resistentes a la adherencia al proceso terapéutico? Por ejemplo, pensando en temáticas de adicciones. Ok. Si existe resistencia, hay dos cosas que podría decir al respecto. La primera es, muy seguramente si la persona se muestra en resistencia, hay algo que le está coaccionando a estar ahí. Quizás él no eligió estar en consulta, ¿no? Lo que se llaman pacientes involuntarios o clientes involuntarios o visitantes. Por lo tanto, posiblemente la temática particular que se está abordando en terapia no es la que le hace sentido y hay que buscar un objetivo diferente. Te lo comento con un ejemplo. En una ocasión, una persona fue llevada por su familia por consumo de sustancias y él consumía bastante fuerte, pero a él no le interesaba hablar de su consumo porque él decía, yo me voy a morir consumidor, yo he decidido morirme consumidor y en este sentido es mi decisión. Sin embargo, si bien esa no era una temática de su interés, sí había otras cosas que sí eran importantes para él, como que la adicción no afectara a su hijo. Él era muy buen padre, pero muy buen padre. De verdad, estaba extremadamente preocupado por su hijo y en este sentido hacía muchas cosas, pero a veces, en esta situación de consumo, había veces que su hijo lo veía mal y eso le causaba mucho dolor. Trabajé eso, cuidar a su hijo de eso. Ahí no estaba dispuesto, si yo hubiera dicho adicción y cuestión de adicto y lo hubiera puesto al centro, eso no le hace sentido y se va a resistir. Pero cuidar a su hijo es otra cosa y para cuidar a su hijo indirectamente también trabajo algunos aspectos de la adicción. O sea, como Entonces, redirigir el motivo de consulta. exacto, si esto se llama encontrar al comprador oculto. Si esto no me interesa, ¿qué sí me interesa? A lo mejor a los adolescentes no les va a interesar trabajar lo que sus papás quieren, pero sí les interesa a lo mejor que los dejen en paz. Entonces trabajamos ese aspecto. O si les interesa trabajar el duelo que tienen con su novia, trabajamos ese aspecto. A lo mejor se separaron, tuvieron una ruptura y eso es lo importante para él. Lo traemos en consulta y si trabajamos eso y le tiene resultado, podemos trabajar otros aspectos. Entonces, eso se llama encontrar al comprador oculto. Segundo ¿Y punto qué que te pasa con...? puedo... Ujú. Ah, sí, dígame nomás. El No, segundo dígame punto nomás. que te puedo compartir cuando haya resistencia, hay una ley en terapia, que es, entre más resistencia tú percibas, sé indirecto. Hay dos niveles de intervención en psicoterapia. Intervenciones directas, decir a la persona qué hacer. Intervenciones indirectas, crear historias, anécdotas, analogías, metáforas, que permitan trabajar el contenido, pero de una forma más evocativa. Entonces, cuanta más resistencia tengas, nivel de indirección, te vas por metáfora. A lo mejor no cambia la conducta, pero puedes generar dudas dentro de los marcos rígidos. Y si generas una Perfecto. duda, con eso tienes para después trabajar otros aspectos, como lo dice el Súper. proceso de Prochaska y Di Clemente. Muchísimas gracias. No, al contrario. Samuel. Francisco, en realidad muy interesante tu plática, tu exponencia. Y en realidad, cuando nosotros nos vemos como psicoterapeutas dentro de la visión hacia el paciente, lo que tú hiciste es ese grado de empatía que lo demostraste cuando narras el tema de la persona con cáncer. Eso se logra a través de esa honestidad que tú tienes hacia el paciente, como Carl Rogers, que es cierto, transmite esa tranquilidad. Si un terapeuta no es capaz de no buscar el resultado en sí mismo, sino en cómo la persona emocionalmente responde a sus emociones, y yo creo que eso debe ser nuestro centro. Más que buscar las respuestas, que la persona tenga su respuesta. Y nosotros solamente le damos una dirección un poco más clara, una orientación. Y el contener, el situarse con las personas, lo que tú haces es brillante. Me parece que tienes una trayectoria bastante amplia y te felicito por eso. Y realmente me encantó tu exponencia. Te felicito. Un abrazo y me gustó tu forma de expresión. Creo que es muy válida
esa honestidad que tienes para no solamente exponer hacia otros terapeutas, sino en cómo tú te manejas internamente con tus pacientes. Y eso me agradó mucho. Una gran enseñanza. No, hombre, muchísimas gracias, Samuel, de corazón, muchísimas gracias. Y también creo en lo mismo que acabas de decir. Decía Carl Roger, creo que la arma más poderosa que puede tener una persona es la escucha. Es la escucha. Si uno escucha, entiende. Pero para eso hay que, en este sentido, fortalecer, ¿no? Buscar, escuchar para entender, no para responder. Porque una vez que uno entiende, lo demás es simple. Y eso también lo decía Milton Erickson, ¿no? Hay tres cosas que necesitamos ser, trabajar para ser terapeutas: observar, observar y observar. El consultante nos dice todo. Claro, hay marcos de referencia que tenemos que tener entrenados para entender esas señales, para cachar esas señales. Pero lo fundamental es una escucha desde el corazón. Y eso también tiene que ver con el mindset. Buscar, entender y explorar juntos. Entonces, de corazón, muchísimas gracias, Samuel, a todos, de verdad, de todos. Me encanta hacer estos contactos porque aprendo muchísimo de todos ustedes. Entonces, muchísimas gracias, de verdad. Ángela, no sé si Ángela, David, no sé cómo vayamos de tiempo también, pero vayamos bien. todo bien, profesor. Sí, creo que no. Vanessa, adelante y después Denise. ¿Dónde lo podemos contactar? ¿Va a dar más seminarios de este tipo? La verdad es que sí me interesa más busqué su página en Instagram, pero creo que no ha subido mucho contenido actual. Ujú. No sé si me pudiera compartir. Sí, estamos en Mejores Esperanzas, vamos a estar más trabajando en este aspecto. Y ahí tenemos nuestra página de Facebook, igual también por Messenger. Y si quieren, también les paso mi correo para cualquier cosa que pueda compartirles con todo gusto. Y también en Adipa vamos a estar colaborando para algunas cuestiones de seminario. Entonces, ay, es que estoy en el live. Deme un segundo. Ahí está. Mm, listo. Le pongo aquí mi correo, es francisco-sic@hotmail.com. Entonces ahí también, si necesitan algo, con todo gusto estamos para apoyar, para crear comunidad. Entonces, muchísimas gracias. Y pues en la página estaremos subiendo más cositas. Adelante, Denise. Gracias. No, al contrario, usted. Hola, buenas noches a todos. Felicitarlo por la gran cátedra que nos acaba de dar. Es un contexto muy difícil trabajar la adolescencia, sobre todo en colegios que son vulnerables. Yo soy profesora también, pero además soy madre de un hijo autista que está en crecimiento adolescente y trabajo con niños autistas también. Y el tema de la sexualidad para ellos es muy difícil hablarlo, porque no sé cómo tratarlo, porque ya siendo una mujer, ya generan como un rechazo, porque dice, tú no eres hombre, tú no tienes lo mismo que yo. Y eso ha costado mucho para poder enseñar, porque la palabra vagina, la palabra pene para ellos, y hablar de un crecimiento, para ellos dicen que es sucio, que esas cosas no se hablan. Entonces no sé cómo podríamos entrar nosotros como mamá o docentes en el tema de la sexualidad con ellos. Ujú, ujú. Algo que se me ocurre en primera instancia es la deconstrucción, porque se me hace interesante cómo lo denomina, ¿no? Esto es sucio, esto no se debe hablar. Entonces entiendo que de alguien debió escuchar eso o de alguna forma se formó esa idea. Entonces a lo mejor mi primera pregunta sería eso, ¿no? ¿Cómo llegaste a pensar de esa forma de esto? ¿Me podrías platicar un poco acerca de esto? Poder entender un poco más la parte de la expectativa y sobre esa misma construcción empezar a abrir caminos, ¿no? ¿Y siempre lo has pensado así? ¿O alguna vez te has notado que pues has tenido una idea diferente? Este, Te puedo contar un poco mi experiencia de cómo yo lo viví y empezar desde ahí a generar el diálogo, ¿no? Eh, Ahondando sobre esa temática, porque creo que lo más importante en ese aspecto
es un poquito librar los juicios que se han estado formando, como de no me puedes entender por ser del sexo opuesto, cómo se llegó a formar esa idea, alguien se lo comentó, si en dado caso no fuese yo, con quién te gustaría Tenemos tener el esta link. apertura, cuestiones de ese estilo, ¿no? Serían como algunos elementos que pueden aperturar el diálogo, de tal manera que baje el juicio y se despierte la curiosidad. Ok, Y en ese punto muchas pudiera ser una gracias. parte. Ujú. Gracias. No, al contrario. Entonces, pues bueno, enormes agradecimientos. Había otra persona por ahí que había levantado la mano, no alcancé a visualizar quién era, pero pues bueno, en este caso cedo los controles. No sé si alguien más quisiera participar. De antemano les agradezco mucho su recibimiento. Para mí siempre ha sido un placer compartir cosas y espacios con Chile, con México, con diferentes partes del mundo. Siempre aprendo muchísimo de mis colegas. Y pues bueno, también agradecerles por hacer la diferencia, que hagan la diferencia. Sé que en este paso de construir futuros deseados y identidades preferidas, pues es un camino, ¿no? Entonces, estos espacios que hace Adipa, de verdad los valoro mucho porque creo que algo que particularmente hace la profesión es como separarnos y necesitamos hacer conexión, ¿no? Entonces, acercarnos, crear diálogo, crear partir de experiencia. Entonces, la conversación continúa y pues en este punto nos veremos en otro espacio. Le cedo los controles a Daniel y pues les agradezco muchísimo. Muchas gracias, profesor. Gracias a ti. Proseguimos. Queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a Francisco Morales por la excelente charla que ha dictado el día de hoy. Dejé el link para que puedan optar al certificado de participación del seminario, el cual estará disponible para que puedan rellenar hasta el día lunes 6 de este mes. Está en el chat. Y también voy a compartir mi pantalla para mostrar los códigos QR también para la inscripción y el sorteo. Así que atentos por favor al sorteo. Si sale su nombre al momento que lo diga, por favor, prender el micrófono y decir, ah, soy yo, gané. Así que entonces vamos a compartir pantalla, compartir, y se puede ver entonces a la izquierda están los códigos QR para la inscripción y a la derecha está el sorteo. Vamos a iniciar, así que atentos. Voy a confirmar, comenzar, atentos al sorteo. 3, 2, 1. Catiza del Carmen Burloto se encuentra. 3, 2, 1. Al agua. Catalina Benavides Pérez se encuentra. Al agua. Diego Al agua. Reyes Brito se encuentra. Diego Reyes. Al agua. Marioli Daniela Aracena Rodríguez. Acá estoy. Ganadora Marioli. Felicidades. Muchas gracias. Felicidades. Felicidades. Listo, Gracias, muchas gracias por la oportunidad. Ahí están los códigos QR, Excelente vamos a dejar de charla. compartir y queremos agradecer que hayas participado en la sesión del día de hoy y te felicitamos por haber sido la ganadora de la beca al curso de Principios Terapéuticos para crear conversaciones clínicas centradas en soluciones con adolescentes. Por lo que te comentamos que el día lunes te contactará la encargada del curso para hacer efectiva esta beca. También agradecemos a todos y todas las participantes de esta charla y por supuesto al expositor por haber compartido sus conocimientos. Les esperamos en futuras ocasiones. Que tengan muy buenas noches. Hola, disculpa. Maravilloso, gracias.